Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy prepárense porque tenemos una exclusiva que les va a volar la cabeza. Vamos a desvelar uno de esos secretos que todos aman escuchar, algo que tiene que ver con una de las artistas más queridas y admiradas del momento. Sí, estoy hablando de la increíble Demet Özdemir. ¿Alguna vez se han preguntado qué hay detrás de esa sonrisa radiante, de esa energía que irradia en cada proyecto? Pues hoy vamos a indagar un poquito más. Les aseguro que lo que les voy a contar no los dejará indiferentes. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones y contenido exclusivo. Ya lo saben, denle al botoncito de suscribirse y activen la campanita. Como saben, Demet Özdemir ha conquistado corazones no solo en Turquía, sino a nivel mundial. Su talento, su carisma y su belleza son indiscutibles, y cada aparición suya genera un sinfín de comentarios y especulaciones. Pero hoy nos enfocaremos en algo un poco más personal, algo que tiene que ver con sus inicios, con los consejos que la han formado y que quizás podrían inspirarnos a todos nosotros. La pregunta clave que nos ha rondado la cabeza es: ¿quién le dio a Demet Özdemir ese consejo tan valioso que la ha marcado? ¿Y cuál fue exactamente ese consejo? La respuesta, mis amigos, es más interesante de lo que podríamos imaginar, y nos lleva de regreso a sus años de formación, a esos momentos cruciales donde se forja el carácter y la carrera de una persona. Hemos estado investigando, recopilando información de fuentes cercanas a la artista y, créanme, la historia que encontramos es fascinante. Se trata de un momento en su vida profesional donde, como muchos de nosotros, se encontraba en un punto de incertidumbre, buscando dirección y apoyo. Y fue en ese preciso instante cuando una figura importante, alguien con una visión clara y una experiencia valiosa, se acercó a ella para compartirle unas palabras que resonarían profundamente. Imaginemos la escena: Demet, joven, llena de sueños y aspiraciones, quizás enfrentando sus primeros desafíos en el mundo del espectáculo. Las presiones, las expectativas, las dudas, todo eso puede ser abrumador. Y es justo en estos momentos cuando un buen consejo, una palabra de aliento de la persona adecuada, puede ser el salvavidas que uno necesita. No se trata de una fórmula mágica, sino de esa chispa de sabiduría que te ayuda a ver las cosas con mayor claridad, a encontrar la fuerza interna para seguir adelante. Ahora, la gran pregunta es: ¿quién fue esa persona? Pues bien, las informaciones apuntan a que fue nada más y nada menos que la reconocida y muy respetada actriz turca, Sumru Yabruçuk. Sí, así como lo oyen. Sumru Yabruçuk, un nombre que resuena con respeto y admiración en la industria, alguien que ha construido una carrera sólida y llena de éxitos. Tener la oportunidad de recibir un consejo de alguien con su trayectoria es, sin duda, un privilegio. Pero, ¿qué consejo le dio Sumru Yabruçuk a Demet Özdemir? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. No se trata de un consejo genérico, sino de algo muy específico, algo que habla directamente de la esencia de la actuación y de la vida en general. Sumru Yabruçuk, con su vasta experiencia, le habría dicho a Demet algo así como: no te obsesiones con ser la mejor, obsesiónate con ser diferente. Piénsenlo por un momento. En un mundo donde la competencia es feroz, donde todos luchan por destacar, la tentación de querer ser el número uno, el mejor en todo, es enorme. Pero Sumru Yabruçuk, con su sabiduría, le enseñó a Demet que la verdadera clave del éxito y la permanencia no está en emular a otros o en competir por un pedestal, sino en encontrar tu propia voz, tu propio estilo, tu manera única de hacer las cosas. Ser diferente no implica ser excéntrico o poco convencional de forma forzada, sino en potenciar aquello que te hace especial, tus talentos, tu perspectiva, tu forma de interpretar un personaje. Este consejo es tremendamente poderoso porque nos recuerda que la autenticidad es un valor incalculable. En la actuación, como en cualquier otra profesión creativa, tratar de ser una copia de alguien más es un camino que, a la larga, limita tu crecimiento. Sumru Yabruçuk, al darle este consejo a Demet, le estaba invitando a explorar su propia identidad artística, a no tener miedo de salirse de los moldes, de proponer algo nuevo, algo que resonara con su propia esencia. Imaginemos a Demet recibiendo estas palabras. Probablemente en ese momento, como cualquier joven artista, estaba enfocada en aprender, en perfeccionar sus técnicas, quizás comparándose con otros actores y actrices que admiraba. Y Sumru Yabruçuk, con esa mirada de quien ha recorrido mucho camino, le ofrece una perspectiva completamente diferente: la importancia de la singularidad.
Este consejo es especialmente relevante en la era de las redes sociales, donde la comparación es pan de cada día. Vemos constantemente las vidas perfectas de otros, sus éxitos, sus logros, y es fácil caer en la trampa de querer ser como ellos. Pero el mensaje de Sumru Jabruchuk trasciende la actuación. Es un llamado a la individualidad en todos los aspectos de la vida. ¿Cuántas veces nos hemos sentido presionados a seguir un camino preestablecido, a encajar en un molde social, sin pensar si ese camino realmente se alinea con nuestros propios deseos y talentos? El consejo de ser diferente no significa, repito, ser raro o llamar la atención por llamar la atención. Significa ser fiel a uno mismo, descubrir qué te hace único y nutrirlo. Para Demet, esto se tradujo en la libertad de explorar diferentes roles, de experimentar con su expresión actoral, de no tener miedo de mostrar sus vulnerabilidades en escena, lo que sin duda ha contribuido a la profundidad y autenticidad de sus interpretaciones. Piensen en sus personajes. Cada uno de ellos, aunque pueda tener puntos en común con otros, siempre tiene ese toque personal de Demet Özdemir. No son meros arquetipos, sino interpretaciones que llevan su sello distintivo. Y esto, sin duda, es el resultado de haber comprendido y aplicado ese valioso consejo. Sumru Jabruchuk, al compartir esto con Demet, no solo le estaba dando un consejo profesional, sino también una lección de vida. Le estaba diciendo, tu valor reside en lo que te hace tú. No busques la aprobación tratando de ser una versión diluida de alguien más. Esta es una enseñanza que vale oro, especialmente para los jóvenes que están empezando a construir su camino. Este tipo de consejos son los que marcan una verdadera diferencia. No son técnicas de actuación complejas, sino principios fundamentales que guían la visión y la carrera de un artista. Demet Özdemir, al ser una persona receptiva y con un gran potencial, supo captar la esencia de esas palabras y convertirlas en la fuerza motriz de su evolución. Además, la relación entre Demet Özdemir y Sumru Jabruchuk es un ejemplo de cómo la mentoría y el apoyo entre colegas en la industria del entretenimiento pueden ser increíblemente fructíferos. Demuestra que a pesar de la competencia, existe un espacio para la solidaridad, para compartir experiencias y para guiar a las nuevas generaciones. Para nosotros como espectadores y admiradores, entender este detrás de cámaras nos permite apreciar aún más el trabajo de Demet. Nos da una perspectiva más profunda de su proceso creativo y de las influencias que la han moldeado. Nos enseña que el éxito no es solo cuestión de talento innato, sino también de la sabiduría que uno es capaz de asimilar y aplicar. Este consejo de Sumru Jabruchuk, de no obsesionarse con ser el mejor, sino con ser diferente, es una invitación a la reflexión para todos nosotros. ¿En qué áreas de nuestra vida estamos intentando ser el mejor, y en el proceso, perdemos nuestra propia identidad? ¿Estamos verdaderamente explorando y cultivando aquello que nos hace únicos? A veces el simple hecho de reconocer nuestra propia individualidad y permitírnosla brillar es lo que nos permite destacar y dejar una huella imborrable. La forma en que Demet ha abordado su carrera, experimentando con diferentes géneros, asumiendo roles desafiantes y manteniendo siempre esa chispa de autenticidad, es una prueba viviente de que este consejo ha sido fundamental. No se ha conformado con repetir fórmulas, sino que ha buscado constantemente nuevas formas de expresarse, de conectar con el público a un nivel más profundo. Y esta es la belleza de estas historias. Nos muestran que detrás de las estrellas hay personas que, como nosotros, han tenido sus momentos de duda, de búsqueda, y que han sabido rodearse de las influencias correctas. El hecho de que Sumru Jabruchuk, una figura tan experimentada, haya compartido esta sabiduría con Demet Özdemir, subraya la importancia de la transmisión de conocimiento y experiencia en cualquier ámbito. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de esta interesante revelación. Hemos descubierto que detrás de la brillante carrera de Demet Özdemir, hay un consejo fundamental que proviene de la mano experta de Sumru Jabruchuk: no te obsesiones con ser el mejor, obsesiónate con ser diferente. Una frase que no solo ha marcado la trayectoria de Demet, sino que es un valioso recordatorio para todos nosotros sobre la importancia de la autenticidad y la individualidad. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo al investigarla y compartirla con ustedes. Me encantaría saber qué les pareció este consejo. ¿Creen que es aplicable a sus propias vidas? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios. Sus comentarios son lo que hacen que este canal sea tan especial y dinámico. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta, que eso nos ayuda muchísimo a seguir creando
Contenido de calidad. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con quien creen que pueda inspirarse con esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más historias y más contenido que seguro les encantará. Muchísimas gracias por estar ahí, un abrazo gigante y hasta la próxima.